A nadie le conviene administrar un conflicto como el magisterial, aseguró el jefe de gobierno capitalino, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer el diálogo para encontrar soluciones a esta problemática. Vamos a verlo. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reiteró el llamado a las autoridades federales para resolver a la brevedad el conflicto magisterial y con ello terminar las marchas y bloqueos que mantiene la CENTE en diversas partes del país, incluida la Ciudad de México. Es claro y ha sido ya una voz constante que debe revisarse esta reforma educativa, no eliminarse, no dar pasos atrás, no es regresar a lo mismo, no es retroceder en lo que se avanzó, pero también se debe entender que hay cosas que son revisables y que se pueden revisar. Todas las leyes son perfectibles y yo creo que vale la pena que lo hagamos. En el marco del 142 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el mandatario agregó que con la suma de esfuerzos se puede lograr la pacificación del país. Añadió que en la Ciudad de México continuarán trabajando para cuidar que exista la menor afectación posible por las marchas de los maestros y continuará la entrega de apoyos a los comercios afectados por el campamento que mantiene la CENTE en la Ciudadela. Por otra parte, el Ejecutivo local seguirá solicitando una reunión con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, para tratar el tema del aumento al salario mínimo. Para que se incremente un salario mínimo que hemos venido insistiendo permanentemente y voy a utilizar todos los foros necesarios para reiterarlo. Reiterar mi llamado a reunirme con el secretario de Trabajo del Gobierno de la República, porque esa es una tarea pendiente que tenemos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.